Buenos días y bienvenidos a la historia de la Biblia en 90 días. Esta es semana 13, la última semana. Empezamos con oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por todas tus bendiciones, especialmente por este camino por las Escrituras y por la historia de la Biblia. Ayúdanos hoy a recibir todo lo que tú quieres darnos hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, esta es la última semana. Vamos a cumplir la historia de la Biblia con los Hechos de los Apóstoles. La semana pasada discutimos el Evangelio de San Lucas y yo dije que Lucas tiene una de las cosas que él hace es, él quiere conectar su Evangelio con el Antiguo Testamento, las cosas que han pasado anteriormente. Y por eso su Evangelio empezó en el templo, el lugar de encuentro con Dios en el Antiguo Testamento. También él empezó con una historia de una pareja vieja que no tienen niños y ahora concibe de un bebé, y este es una acción de Dios, como en el Antiguo Testamento, la historia de Abraham y Sara y los otros historias similares. También en el Evangelio de San Lucas, él describió las generaciones de Jesús hasta Adán, también para dar una conexión entre Jesús y lo que ha pasado anteriormente, para mostrarnos que este es el mismo Dios, la misma historia, la misma acción de Dios continuando a salvar al mundo. Los Hechos de los Apóstoles es como volumen 2 de San Lucas. San Lucas es el autor y él empieza en los Hechos capítulo 1, verso 1. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Su primer libro es el Evangelio de San Lucas, y también él está escribiendo a esa persona Teófilo, que significa uno que ama a Dios. Él está escribiendo a nosotros, a los que amamos a Dios. Y también él quiere conectar este libro, los Hechos de los Apóstoles, con la vida de Jesucristo. Él quiere mostrar que es el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que estaba actuando en la vida de Cristo, está presente en los apóstoles. Lo que pasó en la vida de Cristo va a pasar en la vida de la iglesia, que es el cuerpo místico de Jesucristo. Es una acción continuada del mismo Dios. Por eso, él empieza los Hechos de los Apóstoles con algunas cosas que son muy similares, como las cosas en el Evangelio. Pero también es muy diferente. El Evangelio es la vida de una sola persona, y los Hechos es la vida de muchos apóstoles. El Evangelio empieza con un bebé, un niño, y la iglesia empieza con un grupo de adultos. Pues exteriormente es muy diferente, pero interiormente, espiritualmente, es el mismo. Pero San Lucas hace algunas cosas para mostrarnos que es la misma historia. Empezando con la ascensión de Jesús. Este evento es en los dos libros. Es el último
en el Evangelio, es el primero en los Hechos de los Apóstoles. Es la conexión entre las dos historias. También tenemos la elección de un sacerdote. En el Evangelio de San Lucas era Zacarías, que estaba elegida para entrar en el santuario y dar incienso a Dios. Y ahora es Matías, que está elegido para tener el lugar de Judas, que se murió. Y ellos van a hacerlo en la misma manera. Y estoy buscando la palabra, lo siento. O en el capítulo 1, verso 26, dice, echaron las suertes entre ellos. Y esta es la misma cosa que los sacerdotes hicieron para elegir el sacerdote para entrar en el santuario a Zacarías. También en los dos empieza con la venida del Espíritu Santo. En el Evangelio era el Espíritu Santo descendiendo sobre María por la encarnación de Jesucristo, y en los Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo viene en los apóstoles con María en el salón para recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. En los dos, las personas que reciben el Espíritu Santo pueden hablar por Dios. María dijo su Magnificat, su canción de alabanza a Dios, y por los apóstoles, ellos después de recibir el Espíritu Santo, se van de su casa y platican muy fuertemente y están hablando en lenguas para practicar el Evangelio. Pero San Lucas está conectando estas dos historias para mostrar que es el mismo Dios haciendo la misma cosa. Lo que Dios hizo en la vida de Jesucristo, ahora está haciendo en la vida de la iglesia. El libro está enfocado en dos personas. Describe algunos eventos en las vidas de varios apóstoles, pero especialmente en las vidas de San Pedro y de San Pablo. Y empezando con San Pedro. San Pedro era el líder de los apóstoles y pues especialmente en el principio, cuando la iglesia es totalmente en Jerusalén, el libro es enfocado mucho en San Pedro. También hay algunas otras personas que tienen rollos grandes, como Santiago. Santiago era cuando San Pedro se fue de Jerusalén, Santiago fue el obispo de Jerusalén. Él continuó permaneciendo en Jerusalén y practicando allá, y era el líder de la iglesia allá, pues especialmente en el Consejo de Jerusalén, es San Pedro y Santiago que hablan mucho. Santiago como el obispo local y San Pedro como el papa. Los Hechos de los Apóstoles describe el crecimiento de la iglesia, y en el capítulo 4 hay una descripción de la iglesia, y las personas que estudian los Hechos de los Apóstoles tienen un desacuerdo, y yo no sé la respuesta a esta pregunta, pero hay una discusión continua si la descripción de la iglesia en los Hechos es una descripción de lo que pasó, o si es muy idealístico
y es una descripción de la manera en que debemos vivir en la comunidad. No sé, pero San Lucas, por supuesto, él nos da como una descripción de la manera en que podemos vivir nuestra fe. Y es una descripción de stewardship, de compartir. Todos están recibiendo regalos de Dios y están utilizando sus regalos para glorificar a Dios. Los que tienen la habilidad de platicar, están platicando el Evangelio. Los que pueden enseñar, están enseñando. Los que tienen dinero, están compartiendo su dinero con los pobres. Siempre personas están utilizando sus regalos para la gloria de Dios. También hay problemas y hay personas que no quieren vivir con sinceridad, y vamos a leer de esas personas. Y cuando la iglesia crece, los 12 necesitan ayuda, y es difícil, y especialmente el capítulo 6 describe las dificultades que los 12 tenían ministrando a la iglesia allá en Jerusalén, y por eso ellos van a elegir algunas personas para ayudarles, como Esteban. Y esa historia en capítulo 6 nos prepara por lo que va a pasar después. Durante la vida de Esteban y su historia, él estaba uno de los diáconos y estaba sirviendo a la iglesia fielmente y con mucho poder. Él estaba practicando y haciendo conversiones, y los judíos no le gustó. Y por eso ellos van a atacarle y matarle. Y él es el primer mártir de la iglesia. Una de las personas que está allá es un hombre que se llama Saúl. Y él era uno de los líderes de la comunidad judía. Era un fariseo, un estudiante del maestro mejor. Y vamos a leer más tarde. Él dice en capítulo 8, Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato de Esteban, pero eventualmente él va a convertir y él va a estar en San Pablo. Cuando él cambia su nombre de Saulo a Pablo, no es como Pedro. Simón, y Cristo cambió su nombre de Simón a Pedro, que es un nombre totalmente diferente, con una significancia totalmente diferente. Con Saulo es un poquito diferente. Saulo era el nombre del primer rey de Israel. Era un nombre judío, un nombre hebreo. Pero eventualmente él tiene una misión a los griegos. Y cuando él está platicando y ministrando a los griegos, él quiere tener un nombre griego. Es similar como yo me llamo David, pero cuando estoy diciendo la misa en español, cuando estoy hablando en español, yo digo David. Es convirtiendo el mismo nombre y utilizando la pronunciación español. Y él hace algo similar. Está ministrando a griegos, y por eso él utiliza un nombre griego que es muy similar que su nombre hebreo. Después de Saulo es Pablo, que es similar. Una de las preguntas más grandes, más difíciles por los apóstoles, necesitan decidir si los griegos pueden ser cristianos. Porque Jesús
Él solamente platicó a los judíos. Todos los apóstoles eran judíos. Él está platicando solamente a los judíos. Y tienen la idea del Antiguo Testamento que la revelación de Dios, las acciones de Dios, están disponibles solamente a los judíos. Ellos son la gente elegida de Dios. Y especialmente por San Pablo, un fariseo, ellos especialmente piensan que los griegos, las personas que no son judíos, no tienen ninguna herencia de Dios. Pero encuentran que muchos griegos aceptan la fe y creen en Jesucristo y quieren ser parte de la iglesia. Pues en los Hechos de los Apóstoles hay algunos lugares en que Dios está revelando su deseo de los griegos, entran en la iglesia, van a tener un consejo en Jerusalén, los apóstoles y otros líderes de la iglesia para juntarse en Jerusalén para discutirlo, porque aún, y eso es muy importante, aunque están teniendo visiones de Dios, ellos se sientan diferente como les crean. Y necesitan asegurarse que sus visiones son de Dios. Y la sola manera para saber por seguro si sus visiones son de Dios y no son de un diablo, de un demonio, es por el acuerdo de la iglesia. Ellos confían en la autoridad de la iglesia. Por eso ellos van a Jerusalén y discuten lo que está pasando, y la iglesia unida puede decir si esta es la voluntad de Dios, esta es la acción de Dios, Dios está haciendo esto. Y por eso desde ese momento ellos empiezan platicando muy libremente a los griegos y están invitándoles a ser bautizados y entrar en la iglesia sin cumplir las regulaciones del Antiguo Testamento, solo por tener fe en Jesucristo y recibir los sacramentos de Jesucristo. Y cambia San Pablo mucho. Él tenía un gran amor por la alianza con Dios, y cuando él descubre que la generosidad es tan grande que él puede invitar todo el mundo a entrar en su alianza, en su familia, San Pablo, su corazón crece con amor a Dios y por la gente, y él pasa su vida platicando la fe, especialmente a los griegos. Voy a buscar y mandarles una mapa que muestra los viajes de San Pablo. Él hizo algunos viajes misioneros para ir a diferentes ciudades y regresar a Jerusalén, y él va de nuevo. Últimamente, él va a Roma. San Pablo era un ciudadano de Roma. Y los ciudadanos tenían muchos derechos que las otras personas no tenían. Por ejemplo, cuando alguien tenía dificultades legales y está mandado al cárcel, siempre un ciudadano puede pedir ¿cómo se dice? Un apelo, un appeal. Ellos pueden ir al emperador, a César, para tener una prueba nueva. Siempre. Y también cuando ellos van a matar por sus crímenes, ellos están matados por cortar su cabeza. No están crucificados ni, ¿cómo se dice? Cuando
cuando tiran piedras, o las diferentes maneras en que los romanos mataron a sus criminales. Por un ciudadano siempre está cortado en la cabeza. Pues en el fin de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo está arrestado y él dice que él quiere ir a Roma. Y en Roma él puede ministrar a los fieles allá en Roma, porque San Pedro está allá y ha formado la iglesia, pero San Pablo puede ayudar y eventualmente va a estar asesinado allá en Roma por su fe. Bueno, este es el fin de la historia de la Biblia en 90 días. Gracias a ustedes por participar y la semana próxima voy a describir algunas cosas que se pueden hacer para continuar leyendo la Biblia, pero por ahora pedimos la intercesión de nuestra Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.